Hola gente de YouTube, que tal aquí Fizz Guzmán, como no, deseándoles un excelente día, espero que se encuentren todos muy pero muy bien. Estamos aquí trayendo como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden por favor suscribirse al canal y dejarle un like a los videos que se los merece. Recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción. Y si ya más nada que decir, que empiece con los saludos. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fizz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Guerrero G, a Fernando Blas, a Golden Freddy, a Miguel Aranda, a Daniel, a Vegeto Dios. Y por último a Cazador de Mundos 26. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúe. No. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1. Capítulo 73. Sasuke Uchiha. Él estaba enojado. Eso era todo lo que Sasuke podía asimilar en ese momento mientras se movía, lo más rápido posible, junto con Jiraiya, Naruto, Tsunade y Shizune. Estaban huyendo, lo que tampoco le daba mucho tiempo para procesar sus emociones. Sin embargo, dudaba mucho que siquiera dedicarle un tiempo a sus pensamientos le sirviera de mucho. El hecho de no estar seguro de si su ira provenía de sus propias emociones o del sello maldito empeoraba las cosas. Incluso podrían ser ambas, por lo que sabía. Sasuke necesitaba un momento para revisar su paisaje mental, pero en ese momento no lo tenía. No lo hizo porque su hermano Itachi podría estar persiguiendo a Naruto. O, bueno, al zorro. Era lo mismo, hasta donde él sabía. El joven Uchiha estaba seguro de que nada bueno podría salir de que pusieran sus manos sobre sus amigos, incluso si él no era el objetivo real. No podemos seguir corriendo, dijo Tsunade, la mujer que buscaban durante su viaje. Su rostro estaba pálido y, inesperadamente, era ella quien los estaba frenando. Sin embargo, Sasuke no tenía valor para culparla. Llevaba a su estudiante herida en brazos e intentaba curarla. También parecía estar medio perdida, lo que le hizo preguntarse qué le habría pasado en la pelea, sobre todo porque Naruto se había quedado solo al llegar a su pelea y ella estaba dentro de una de sus barreras. Nosotros tampoco podemos detenernos, princesa, respondió Jiraiya, secamente, pero con tono amable. Sasuke parpadeó, recordando por primera vez ese apodo. Le recordó a Iji al ninja de Iwa por un momento. Lo que a su vez le hizo preguntarse cómo estaría su hermano en Konoha. Él negó con la cabeza, ya habría tiempo para eso cuando estuvieran a salvo. No puedo curar a Shizune así. Gritó la mujer, medio enloquecida. Lo sé, pero no podemos detenernos con ellos probablemente justo en nuestro, tengo un plan, interrumpió Naruto, y Sasuke se preguntó si estaría pensando lo mismo. Sin embargo, ¿cómo lo lograría el rubio? Por lo que sabía, necesitaba un poco más de preparación de la que tenía en ese momento. Por otra parte, Naruto siempre encontraba una manera de sorprender. ¿Qué plan? Preguntó Jiraiya, sin parecer molesto en lo más mínimo por la repentina y grosera interrupción. Puedo usar el sello en el que hemos estado trabajando. ¿Crees que puedes lograrlo? ¿Con todos nosotros? Preguntó su maestro con el ceño fruncido, mirando fijamente hacia donde venían, como si esperara que Itachi y el hombre tiburón aparecieran en cualquier momento. Una suposición razonable, si alguien le preguntaba a Sasuke. Sabía de primera mano lo bueno que podía ser Itachi. Puedo, si el zorro me ayuda y está más que dispuesto, dada la situación, les informó Naruto, y nadie del grupo pareció tranquilizarse en lo más mínimo con esas palabras. El propio Sasuke se sentía sumamente incómodo al saber que su amigo, su hermano, estaba haciendo tratos con lo que bien podría considerarse un demonio. Sabía que ya lo había hecho antes, que intentaba llegar a algún tipo de entendimiento con la bestia de cola, pero también sabía que el rubio estaba lejos de alcanzar el éxito en sus esfuerzos. Mocoso, no podemos confiar en eso ahora mismo. No podemos seguir corriendo así. Nos alcanzarán. Señaló Naruto, y nadie pudo refutar su afirmación.
¿A dónde irías siquiera? Dejé uno justo donde estábamos peleando. Ah, eso lo explicaba. Típico de Naruto, dejando sellos por todas partes, por si acaso. Lo más molesto de esa costumbre era que la mitad de las veces, esos sellos aleatorios se usaban con eficacia. A veces, Sasuke temía lo que su compañero podría hacer una vez que creciera un poco. Sin duda, nunca querría pelear con él en un lugar o una pelea donde realmente tuviera tiempo de prepararse. Supuso que ya era así en ese momento, pero al menos había una posibilidad considerable de poder hacer algo. Sasuke estaba seguro de que esto no seguiría siendo así por mucho más tiempo. Está bien, aceptó Jiraiya, y si eso no describía lo mala que era su situación, entonces nada lo haría. ¿Qué va a hacer ese mocoso, Jiraiya? Preguntó Tsunade, claramente sin seguir la conversación. Bueno, prepárate para pagar esa apuesta, princesa, eso es todo lo que voy a decir, respondió el sapo Sanen con una mueca que contradecía sus confiadas palabras. Oh, no. No vamos a hacer eso, la mujer se negó al instante, poniéndose aún más pálida. Por supuesto que no. Entonces seguimos corriendo, replicó Jiraiya antes de terminar, haciendo que la mujer se quedara boquiabierta. Aunque no podía negar que se habían quedado sin opciones, era evidente que no estaba contenta con la situación. En realidad, ninguno de nosotros lo está, pensó Sasuke. Ya lo creía. Paremos. El hombre asintió con expresión sombría. Hazlo, Naruto, ordenó con la voz más seria que Sasuke jamás le había oído. De acuerdo, dijo el rubio, con aspecto nervioso por una vez, mientras sellaba el suelo. Alrededor de su cuerpo, el chakra rojo del zorro se arremolinaba y se concentraba en una capa que ya casi le resultaba familiar a Luchia. Todos, tóquenme, dijo el chico, y todos lo hicieron. Sasuke y Jiraiya le pusieron una mano en cada hombro, mientras que Tsunade le sujetó un brazo y Naruto tomó la mano de Shizune con la suya libre. 1, 2, 3. Entonces, Sasuke sintió que se le nublaba la vista. Parpadeando, llegó justo a tiempo de ver un destello naranja brillante antes de que su entorno cambiara. En un segundo, todos regresaron al lugar donde habían recogido a Naruto de su pelea con el hombre tiburón. Los labios de Sasuke se tensaron. Puede que fuera una técnica incompleta y que consumiera mucho chakra en ese momento, pero el rubio estaba en camino de dominarla. Naruto sería el siguiente en mostrarles a las naciones elementales la técnica del dios del trueno volador. Resopló mientras la rubia cayó al suelo y se desmayó. Aún no. Oh, Eijisato, esto es una de esas cosas que jamás imaginé que podrían pasar, incluso después de llegar a este mundo tan raro, reflexionó mientras miraba hacia lo que había sido el campo de entrenamiento 33. Sin embargo, lo había cambiado casi por completo. Ahora era un pseudo bosque de la muerte, lleno de árboles gigantescos y mucho espacio para que la bestia deambulara, corriera y, en general, se entretuviera. Si te hace sentir mejor, tampoco imaginamos algo así, incluso después de que nos contaste tu historia, dijo Kage junto a él, sentado en la misma rama del árbol en la que estaba parado Eiji. No creo que nadie se imagine algo así, añadió Hachi, prácticamente en la misma posición que su homólogo, pero en una rama diferente. Por otra parte, este mundo es raro y está lleno de gente rara. Cierto, asintió Eiji. Su atención, al igual que la de los otros dos, volvió por completo a la bestia. Había dejado de rebotar y también los miraba. El más joven del trío hizo una mueca cuando la criatura tropezó en el suelo, enviando un mensaje directo a su mente. No le gustaba el método de comunicación, podía contárselo a cualquiera. Era incómodo, como mínimo, que alguien o algo pudiera tocar su mente a esa manera. Aún así, suponía que debería acostumbrarse. No podía antagonizarlo protegiéndolo todo, y tener una forma de comunicarse era importante en ese momento. Espero que las cosas se vuelvan más fáciles con el tiempo, pensó Eiji. ¿Qué quiere? Preguntó Hachi, con una voz que desmentía su tensión. Algo que hacer además de explorar, si es posible, les informó a sus dos compañeros. Aunque no fue muy solicitado, parece estar contento con el pequeño espacio de juego que hemos creado aquí. No sé qué podríamos hacer, reflexionó Kage, frotándose la barbilla. Quizás algunos giros aquí y allá para convertir el bosque en algo más parecido a un parque de juegos. Preguntó, y Eiji se sorprendió de lo extraño que era ver a alguien que era básicamente Orochimaru tomarse tan en serio el entretenimiento de un niño. Un niño demasiado poderoso y muy peligroso, pero aún así.
Supongo que también podríamos, empezó Hachi, antes de quedarse callado con una mueca. Jugar con él, terminó. Eiji no estaba seguro de si esa expresión era de miedo o desdén. Esto último era más acorde con lo que esperaba dado su origen, pero lo primero también podría serlo. Seguro que se nos ocurre algo. Gritó el chico para que la bestia lo oyera. Podría haber usado su poder sobre su paisaje mental para transmitir su voz si simplemente hubiera hablado con normalidad, pero ese tipo de cosas lo volvían todo confuso. No quería depender de ese poder para nada más que para mantener el lugar si no era necesario. Haría que su regreso a la vida real, cuando fuera que ocurriera, fuera más difícil e incómodo de lo que ya iba a ser. La bestia dio unos saltos, emocionada, si Eiji tenía que adivinar. Se veía prácticamente igual que antes, con las 8 patas caninas y el cuerpo de cangrejo, solo que este último ahora tenía pelaje en lugar de caparazón. Era difícil saber si también había cambiado de ojos, por lo lejos que estaban. Dicho esto, el chico se reclinó un poco con expresión pensativa. Mejorar el lugar no durará mucho, no creo. Jugar con ella serviría, quizá incluso le haría gracia. Sin embargo, no podemos jugar con ella todo el tiempo. Recibió 2 zumbidos de acuerdo como respuesta. Entonces, necesitamos algo más para mantenerla entretenida, reflexionó Eiji antes de suspirar. ¿Qué podríamos hacer para? Su voz se apagó entonces, mientras sus ojos se posaban en la bestia, más específicamente en su cuerpo. Estaba cambiando de nuevo, pero no mucho. Las piernas permanecían, una vez más, pero el cuerpo se transformaba. Donde antes parecía plana, ahora se parecía más al perro o al lobo al que bien podrían pertenecer esas piernas, aunque tuviera demasiadas extremidades. Sin embargo, su cabeza, ahora que la tenía, seguía descolocada, pareciendo más la de un felino que la de un canino. Al menos es completamente mamífera, supongo que eso es un poco menos extraño, pensó Eiji. Aunque esa no era la parte importante. No, lo que atrajo la atención del chico fue una idea que le vino a la mente al ver el nuevo aspecto de la bestia. Parecía una especie de cazadora, y qué mejor manera de entretener a un cazador que con una presa, ¿verdad? ¿Puedo hacer eso? Se preguntó. Eiji. Creo que tengo una idea, dijo el chico, silenciando a los otros 2 mientras lo observaban reflexionar sobre esta nueva idea suya. Eiji se había abstenido de crear más copias de Kage y Hachi porque no confiaba plenamente en ellos, y mucho menos en más. Una vez, tuvo la idea de crear un nuevo ser desde cero, una presencia mental completamente suya. Sin embargo, le tenía un sano miedo a la inteligencia artificial. Aunque esto no era del todo así, Eiji no tenía ganas de ver si su propia creación intentaría apoderarse de su cuerpo. Sin embargo, esta nueva idea no implicaba tanto riesgo. Sus primeros proyectos se cancelaron antes de que pudiera empezar a trabajar de verdad. Eiji no podía usarlos para lo que tenía en mente, aunque tal vez encontrarían alguna aplicación más adelante. No, por ahora tenía una aplicación específica en mente. Podría crear otras cosas más adelante. El chico recordó sus visitas al complejo de Nara y su bosque. A Shikamaru probablemente no le haría gracia lo que planeaba hacer, pero Eiji podría disculparse más tarde y tal vez cambiar lo que estaba haciendo. Sin embargo, quería tener una visión lo más clara posible en ese momento, y eso era lo máximo que podría conseguir, supuso. Lentamente, el ciervo se formó frente a él. Primero, se centró en la estructura, la forma. Después, en su aspecto, lo cual le llevó un poco más de tiempo, ya que requería muchos más detalles. Finalmente, Eiji logró lo que podría considerarse el ciervo disecado más perfecto jamás visto. Ya veo, oyó a sus espaldas mientras inspeccionaba su creación, buscando imperfecciones. No estaba seguro de si era Hachi o Kage, pero tenía cosas más importantes en las que concentrarse. Como darle vida a la construcción. Lentamente, fue cargando lo que podría considerarse la mente del ciervo recién formado. Primero, los sentidos, para que conociera su entorno y lo que sucedía a su alrededor. Luego, los movimientos. Sin embargo, no le impuso patrones. Eiji se centró más en dotarlo de la capacidad de realizar todos los movimientos que físicamente se suponía que debía hacer. De ahí, surgió la parte que menos le gustaba, la creación de la IA. No le daría una mente propiamente dicha, pero tendría que programarle algo. De lo contrario, tendría que controlarla personalmente o que Hachi o Kage lo hicieran ellos mismos, y eso frustraba el propósito.
En lugar de darle la capacidad de pensar, Eiji simplemente le dio la capacidad de aprender qué movimientos eran más adecuados para lo que quería hacer. Aprender a moverse con eficacia, básicamente. Luego le puso objetivos, a falta de un término mejor. De lo contrario, se quedaría inmóvil como una estatua, ya que no estaba realmente vivo y, por lo tanto, no tenía motivos para moverse, aunque pudiera. Así, le inculcó la necesidad de comer y beber. Había abundante hierba en el bosque para alimentarse, aunque realmente no la necesitara, y además, un río atravesaba el centro del campo de entrenamiento, así que eso estaría cubierto. Al instante, el ciervo empezó a moverse. Era una visión divertidísima, ya que aún no había aprendido nada, así que solo eran espasmos y cosas así. Poco a poco, la mente que Eiji le había dado empezó a hacer lo que estaba destinado a hacer, y el ciervo empezó a aprender qué funcionaba y qué no. Pronto, se movía como el niño imaginaba que se movería un recién nacido, pero no importaba, pronto se movería como un verdadero ciervo, o eso esperaba. Tras observarlo un rato, Eiji continuó trabajando. Estaba casi satisfecho con lo que era en ese momento, pero se esperaba una clave que debía añadirse. Tenía que huir de la vista de la bestia. Al fin y al cabo, el objetivo era entretenerlo, y el chico imaginó que darle algo que cazar sería suficiente. Sin embargo, esa orden no se activó al instante, ya que significaría que huiría de inmediato. Bueno, está programado para aprender a moverse, comer, beber y huir de la bestia en cuanto active esa última parte, les explicó a Achikage mientras se daba la vuelta. Entonces parpadeó, pues había una presencia extra allí, observándolo con curiosidad mientras trabajaba. La bestia estaba más cerca que antes, mirándolos directamente a él y al ciervo. Hola. ¿Quieres venir a ver? Hice esto para que te diviertas. Gritó. No esperaba una respuesta, y mucho menos inmediata, pero eso fue lo que obtuvo. La bestia se precipitó hacia donde estaban, poniendo tensos a Achikage. Un instante después, la criatura ladeaba la cabeza, observando la creación de Eiji. Cuando finalmente se giró hacia él, el chico estaba bastante seguro de que quería una explicación. Bueno, pensé que te gustaría tener algo aquí para cazar, explicó simplemente encogiéndose de hombros. Eiji esperaba que su idea fuera correcta. De lo contrario, tendría que pensar en otra cosa y todo el trabajo que había invertido sería en vano, quizás debería haber preguntado antes de hacer todo eso. Era una buena práctica por si quería hacer algo diferente con construcciones animadas menos complejas en su mente, al menos. Al parecer, no debería haberse preocupado, porque la bestia empezó a dar saltos con entusiasmo. Le recordaba demasiado a los cachorros de la veterinaria. Supongo que es una cachorrita, en cierto modo, si considero el momento en que se formó como el momento en que nació, reflexionó el niño distraídamente. De hecho, es bastante adorable, pensó mientras seguía observando a la emocionada criatura. En fin, dijo después de un momento. Haré un montón de esto y los dejaré vagar por el bosque para que te diviertas. ¿Qué te parece, niña? Preguntó Eiji. La bestia pisoteó el suelo y el chico tuvo una respuesta muy positiva en su mente. Fue casi suficiente para no hacerle una mueca. Casi. Quizás crear una forma de que se multipliquen por sí solos. Con un límite, claro, sugirió Achi cuando la criatura se fue y siguió explorando su nuevo terreno de juego. ¿Y otros animales? Podrías llenar este lugar con ellos. Incluso usar algunos para vigilar el lugar y hasta defenderlos si llegara el caso, continuó Kage con esa idea, y Eiji sonrió. Sí, pensémoslo, ¿vale? El chico asintió antes de fruncir el ceño pensativo. Pero ese primero suena bien y útil. Veamos. Y con eso, se fue de nuevo. No fue muy difícil hacer el cambio necesario para que se multiplicaran. Después de todo, no tenía que preocuparse por la reproducción ni los embarazos. Bastaba con que dos ciervos hicieran algo específico de vez en cuando y luego apareciera uno pequeño, como en los videojuegos. Quizás más adelante se molestaría en hacerlo más realista, o quizás no. Por el momento, todo se trataba más de utilidad. Ni siquiera intentó crear una cría de verdad. Era simplemente un ciervo más pequeño que se parecía a los adultos. Aunque crecería con el tiempo, al menos eso ya había hecho. Una vez superado esto, llegó la parte más fácil. Establecer un límite de animales para que su paisaje mental no se llenara de ellos. Considerando el tamaño del campo de entrenamiento, fijó un número que consideró suficiente. Al menos, si tenía razón, no debería haber ciervos por todas partes, pero si te esforzabas en buscar, encontrarías uno.
Bueno, chica, ahí los tienes, anunció Eiji mientras tomaba el ciervo que había hecho y lo copiaba para que hubiera un montón. Luego, activó la orden de huida y la criatura se dispersó en línea recta, alejándose de la bestia. Tendré que tocar esa silla más tarde, solo hay que tener cuidado de no dejar que piensen ni aprendan demasiado. En fin, yo esperaría un poco para que se dispersaran y todo eso. También sería bueno que no te esfuerces demasiado, no querrás que sea demasiado fácil, ¿verdad? Eiji parpadeó cuando la bestia pareció asentir rápidamente, con la lengua fuera. De verdad parece una, su voz se apagó cuando la cabeza de la criatura se transformó en la de un lobo. Entonces entrecerró los ojos. Es un cambio muy específico. ¿Por qué? ¿Me está leyendo la mente? Suspiró mientras la bestia ladeaba la cabeza confundida. Bueno, al menos hay algo más raro, comentó Eiji, mirando los 8 ojos azules de la bestia. Aunque no sabía si eso era bueno. Entonces frunció el ceño. No creo que me guste llamarte la bestia todo el tiempo en mi cabeza, reflexionó en voz alta. ¿Cuál creen que sería un nombre apropiado, chicos? Cuando se giró hacia Hachi y Kage, ambos lo miraban como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Sí, supongo que es justo. Finalmente, Hachi suspiró. Eso, se detuvo inmediatamente después de comenzar cuando la criatura le gruñó. Ella, corrigió Eiji, reprimiendo una sonrisa. Era divertido ver que el lobo de 8 patas y 8 ojos que regañaba a Orochimaru se parecía. Ella, empezó Hachi de nuevo, poniendo especial énfasis en la palabra y casi poniendo los ojos en blanco cuando la bestia asintió, complácida consigo misma. Parece un perro o un lobo, pero con 8 patas. Quizás podrías nombrarla como una de las Ninken de Inuzuka. Esa sugerencia fue recibida con ladridos agresivos, gruñidos y agachamientos amenazantes. No, creo, supuso Eiji ladeando la cabeza. ¿Cómo sabe lo que es un Ninken Inuzuka? Se preguntó. ¿Acaso obtuvo conocimiento de mi mente? Eso, podría ser muy malo. Y entonces, Kage. ¿Quizás algo relacionado con sus piernas y ojos? Son como su característica especial, además de ser tan grande y una bestia de chakra, claro está, dijo la sombra original de Orochimaru, pensativo. Parecía que él también había renunciado a la extrañeza de la situación. Eso solo dejaba algo con Hachi. Me gusta la idea, dijo el que se llamaba así, haciendo que tanto Eiji como Kage pusieran los ojos en blanco. Lo harías, respondió Eiji, pero como la bestia aún no había reaccionado a la idea, la consideró. Quizás no con Hachi, sino con algo relacionado con las arañas. Tienen 8 patas y ojos también, reflexionó mientras observaba a la criatura, pensando ideas y comprobando qué pensaba sobre ellas. El chico estaba bastante seguro de que la bestia se había animado un poco. No estaba demasiado interesada, pero al menos no había reaccionado negativamente. Eso estaba bien, ¿ahora qué nombre usar? ¿Qué tal Tsuchigumo? Preguntó Kage, claramente de acuerdo con la línea de pensamiento de Eiji evitando nombres que incluyeran, entre otras cosas, Hachi. Es una criatura legendaria, la araña de tierra, una araña enorme y monstruosa que caza cualquier cosa. Creo que encaja, añadió, casi como si se le hubiera ocurrido. El pobre Kage no esperaba la acogida que la bestia le dio a su idea. Lo derribaron al suelo y le atacaron la cara de inmediato. Hachi solo podía mirar entre el pánico y la confusión mientras se desarrollaban los acontecimientos. Eiji, mientras tanto, se echó a reír a carcajadas. Felicidades, Kage, parece que has hecho un nuevo amigo, dijo el chico con una amplia sonrisa mientras se acercaba al dúo. Entonces, Tsuchigumo, No sé cuánto les gustará a las naciones que tengas Tsuch en tu nombre, pero tendrán que aceptarlo, Reflexionó en voz alta mientras extendía una mano, vacilante, y comenzaba a acariciar una de las piernas de la bestia mientras ella continuaba su ataque. Ante el entusiasta ladrido que recibió como respuesta, Eiji decidió dejar las cosas como estaban. Desde luego, no iba a intentar cambiar el nombre que a ella claramente le gustaba. Podría sentirse inquietantemente a gusto en su presencia, pero no estaba tan loco como para intentar discutir con ella. Tenía un instinto de supervivencia más fuerte que el de hacerlo. ¿Y ahora qué? Preguntó Hachi, obviamente harto de todo y finalmente decidido a seguir adelante. Eiji supuso que esa era la mejor estrategia, en realidad. La locura parecía tenerles cariño, o al menos a él. Bueno, ahora supongo que puedo seguir trabajando en esos animales, quizá crear otros, reflexionó Eiji.
No hay mucho más que hacer mientras esperamos que nos ayuden a resolver nuestro pequeño problema, añadió, mirando a la recién nombrada Tsuchigumo, que seguía lamiendo el rostro de Kage. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Ayúdenme ustedes dos, exigió la sombra de Orochimaru. Quizás podamos intentarlo con pájaros ahora, preguntó Hachi. Sí, me gusta el nosotros en esa pregunta. No tengo ganas de hacer todo el trabajo, asintió Eiji. Oye. Kage lo intentó de nuevo, pero fue ignorado nuevamente. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Sé que la parte de Sasuke probablemente debería haber salido en el último capítulo. Es un error mío y me disculpo si no encaja del todo bien. Espero que no sea un problema tan grave como creo. La creación de los ciervos me llevó demasiado tiempo, lo admito. Pero me divertí escribiéndolo y supone un gran cambio para el paisaje mental, o más bien un gran primer paso en una nueva dirección. Por eso dejaré esa parte. Espero que les haya gustado el capítulo. Feliz Navidad a todos vosotros y a vuestras familias también. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/adriankin. Enlace de Discord. Discord.gg. Weblink. Pregunta aleatoria. ¿Qué otras cosas crees que hará Eiji dentro de Minscape? Dato curioso. Si buscas cachorro de araña lobo, deberías tener una idea de cómo se ve Tsuchigumo, excepto que es más grande, por supuesto. Nos vemos. Capítulo 74. Hiruzen Sarutobi. Supongo que es Hachi otra vez, dijo, casi con indiferencia, mientras observaba el cuerpo de Eiji Satou. Sin embargo, su único ojo visible era dorado una vez más, lo que desmentía quién tenía el control. Me alegra verte de nuevo, Sarutobi, dijo el hombre a través de la boca del chico, una escena que seguía siendo tan inquietante como la primera vez que el Hokage la vio. Las cosas en el paisaje mental de Eiji se han calmado desde la última vez, añadió la supuesta consciencia creada. Hiruzen se habría tranquilizado si hubiera confiado en cualquier cosa que saliera de la boca del chico mientras Hachi hablaba. Me alegra oír eso, dijo el hombre a pesar de su desconfianza. Por mucho que lo intentara, se sintió un poco aliviado al oírlo, aunque su mente le decía que no confiara en ese ser. Al menos les había conseguido la información sobre el sello maldito, y eso le otorgaba un poco de, no confianza, sino el beneficio de la duda. Eiji, y en menor medida nosotros, hemos estado interactuando con la bestia, empezó Hachi, poniendo tensos a Hiruzen e incluso a los guardias Anbu. Eso podría salir mal de muchas maneras. Todos coincidimos en que se comporta como una niña. Teorizamos que es básicamente una recién nacida. Nuestra mejor suposición sobre por qué actúa como una niña en lugar de un bebé es que o bien tomó parte del conocimiento de Eiji mientras hacía sus rabietas, o bien lo tomó simplemente por existir. Era mucho para asimilar, sobre todo cuando Hiruzen pensó que sería solo una actualización para informarles de que todo seguía igual. O quizás pedirle a Eiji un informe sobre sus amigos. La verdad es que nosotros tampoco sabemos cómo tomarnos eso, continuó Hachi, interpretando el silencio del Hokage como lo que era: incertidumbre. Por ahora, Eiji la está entreteniendo. Convirtió lo que, en su paisaje mental, es el campo de entrenamiento 33 en un patio de recreo para ella. Incluso logró crear una construcción con forma de ciervo que actúa como presa para que la cace. La mente de Hiruzen hizo todo lo posible por asimilar lo que le decían. Tras un momento, estuvo bastante seguro de haber procesado el infieme. ¿Ella? Preguntó, más curioso que confundido. Hachi se encogió de hombros levemente, sin apenas moverse, ya que el cuerpo de Eiji aún estaba afectado por el envenenamiento de chakra de la bestia con cola. Además, el hombre que controlaba el cuerpo del chico le dedicó al Hokage una sonrisa mueca compasiva, como si él mismo no pudiera comprender todo lo que estaba pasando. Probablemente también era así, supuso. Tampoco entendemos esa parte. Nuestra mejor teoría es que, quería diferenciarse de nosotros tres y eligió un género diferente, dijo Hachi después de un momento, claramente inseguro de lo que decía. Esa es nuestra mejor apuesta, al menos. De lo contrario, todo apunta a que debería haber sido masculino, si es que tenía que tener género. Hiruzen supuso que esa era una teoría tan buena como cualquier otra. Dijiste que estás interactuando con él ahora, ¿por qué correr ese riesgo?
Kage y yo creemos que Eiji empezó a hacer eso porque no se había recuperado del todo de un ataque así en su paisaje mental, explicó Hachi con el ceño fruncido y preocupado. El Hokage nunca esperó que su alumno usara esa expresión. Cada vez estaba más seguro de que Orochimaru no intentaba engañarlos. Aún así, no confiaba en esa persona. En fin, parece que no ha sido la peor decisión. Creemos que podemos conectar con ella. Eiji está seguro de ello. Si lo consigue, podríamos emular lo que han logrado los Jinchuriki de Kumo. Eso sonaba bastante plausible, supuso Hiruzen. Arriesgado, pero si lo que decía Hachi era cierto, era algo con buenas posibilidades de ser posible. No era algo que él hubiera intentado, pero si Eiji iba por buen camino, entonces era lo que era. ¿Algo más?, preguntó entonces el Hokage. Nada más. Tenemos teorías sobre cómo mejorar la situación de Eiji, pero realmente no tenemos suficiente conocimiento de Fuinjutsu para abordar la situación de Tsuchigumo. Tsuchigumo, supongo que se llama la bestia, aventuró Hiruzen, recibiendo un asentimiento de confirmación. Quizás puedan discutir estas teorías cuando mis estudiantes regresen. Recibimos noticias suyas hace poco. Están de regreso a Konoha ahora mismo. Hiruzen notó entonces que el niño entrecerró un poco los ojos. Se preguntó qué estaría pensando. ¿Le ocultaba algo al Hokage? ¿O era solo porque había confirmado que, efectivamente, Tsunade regresaría a la hoja? Era difícil saberlo. A Eiji le gustaría saber cómo están sus amigos, insistió Hachi, y si algo le aseguraba a Hiruzen que, en efecto, hablaba por el chico, era eso. No que preguntara, sino que realmente prestaba atención a todo lo que el Hokage respondía. La supuesta copia alterada de Orochimaru escuchó atentamente mientras describía cómo los amigos de Eiji seguían trabajando para restaurar Konoha. Incluso ofreció consejos cuando Hiruzen mencionó que los niños también se centraban en el entrenamiento, aparentemente temas que él, Eiji Kage, que parecía ser el nuevo nombre de la sombra anterior, habían tratado en el paisaje mental. Esto era, inesperadamente, importante para Hachi, o lo era para Eiji, y eso era suficiente para que fuera importante para él, probablemente. Ambas opciones eran bastante sorprendentes, en opinión de Hiruzen. Realmente, el mundo estaba lleno de sorpresas. Al menos este no estaba mal, supuso. ¿Deberías informarle a Eiji de algo?, empezó Hiruzen, preguntándose si realmente debía informar a Hachi de cuál sería la misión de Eiji al despertar. Intercambiaban información, y el hombre estaba casi seguro de que la situación era lo que parecía y no una conspiración de Orochimaru. Incluso Danzo, en medio de su paranoia, coincidió en que probablemente era así. El Sannin serpiente simplemente no haría algo como lo ocurrido en el interrogatorio. Aparentar tanta debilidad no era propio de él. E incluso si solo se trataba de una conspiración de Hachi, atacar a su original no tenía mucho sentido. ¿Ah? Preguntó el hombre en el cuerpo de Eiji, mirando al Hokage con curiosidad. Entonces se dio cuenta de que algo serio se avecinaba y su expresión se tornó completamente seria. ¿Pasó algo? Algo sí que pasó, empezó Hiruzen, apenas conteniendo una mueca. Kiri e Iwa perdieron un Jinchuriki cada uno, dijo entonces, y el único ojo visible del otro hombre se abrió de par en par. Además de todo lo que ha pasado últimamente, la situación se pondrá tensa. Iwa está especialmente disgustado con nuestra decisión sobre la situación de Suna. Por eso, quieren ayuda para lidiar con el peligro que corren los Jinchuriki que les quedan. Y quieren a Eiji, dedujo Hachi al instante antes de chasquear la lengua. Maldita sea. Ascendió y se hizo famoso demasiado rápido. En efecto, asintió Hiruzen y, por un momento, recordó los tiempos en que Orochimaru no era lo que llegó a ser. Tiempos mejores, cuando podría haber estado orgulloso de su alumno más talentoso. Obviamente, no planeamos enviarlo solo, pero Konoha no puede permitirse enviar a tantos ninjas lejos en momentos como este, sobre todo después de un ataque así. La hoja también debe vigilar a Kumo y Suna. Mantengan a la gente preparada por si la niebla también necesita ayuda, después del ataque que sufrieron, si quieren mantener esa posible alianza como está, reflexionó Hachi, y Hiruzen casi sonrió. En efecto, repitió simplemente, mientras observaba al otro hombre reflexionar sobre la situación. Eiji se las arreglará. Si consigue que esta bestia chakra lo ayude, debería poder hacerlo incluso solo, continuó Hachi, casi como si hablara consigo mismo. También es probable que rechace la ayuda de sus amigos, pero considerando que todos son herederos del clan o personas igual de importantes, probablemente sea lo mejor.
El Hokage no pudo evitar coincidir en ese punto. Por admirable que fuera la demostración, enviar a esos niños a una misión así sería un error por varias razones. Una que él tampoco estaba dispuesto a cometer. Arriesgar a Eiji ya era bastante malo, no lo empeoraría. Aunque es probable que Anko se una a él, observó a Hachi, y esta vez Hiruzen sonrió. Era cierto. De ninguna manera la Mitarashi dejaría que su preciado estudiante se embarcara en semejante misión. Konoha se quedaría sin un Jounin muy capaz Tokubetsu, sí, pero todos sabían que era solo de nombre, pero era lo menos que podían hacer por Eiji. Puede que haya otras opciones que no le quiten nada a la hoja. Ah. Eso sorprendió a Hiruzen. ¿A quién se refería Hachi? Lo hizo parecer como si ni siquiera fueran de Konoha, no. En absoluto, negó el Hokage al instante, entrecerrando los ojos. No haré nada, ni lo volveré a mencionar, respondió Hachi con naturalidad y una sonrisa perezosa. Eiji probablemente estará de acuerdo conmigo. Es muy persuasivo cuando quiere, debes saberlo. Si está de acuerdo con mi idea, la llevará a cabo y la hará funcionar. Por primera vez en toda la conversación, Hiruzen realmente odiaba el hecho de estar de acuerdo con Hachi. Poco después, el hombre que controlaba el cuerpo de Eiji regresó al paisaje mental. Después de todo, el Hokage sabía que debía de estar sufriendo, considerando el estado del cuerpo. Oh, Eiji-sato, me alegra saber que todos están bien, comentó con ligereza, haciendo todo lo posible por ignorar la otra noticia que Hachi trajo consigo de su visita al mundo de la vigilia. Eiji casi deseó no haberlo enviado a ver cómo iban las cosas. El silencio se cernió sobre los tres, mientras la más joven observaba a Tsuchigumo, que saltaba entre árboles y demás. No había cazado mucho desde la creación de los ciervos, pero todos creían que lo haría pronto cuando se aburriera de correr y saltar. A cierta distancia, junto al pequeño grupo, se encontraban algunas construcciones de aves, el siguiente paso en sus experimentos de creación animal. Supongo que tu idea tiene sentido, asintió Eiji tras considerar en silencio la situación en la que se encontraría al despertar. Aunque solo Anko y yo, será difícil lograrlo. Una vez más, subestimas la lealtad que te otorga el miedo absoluto, Eiji, señaló Kage, y el chico supuso que era cierto. O quizás simplemente no le gustaba usar ese método para ganarse la lealtad. Prefería tener amigos que súbditos acobardados. Estos últimos eran mucho más propensos a apuñalarlo por la espalda a la primera oportunidad medianamente decente que tuvieran. ¿Y con lo que tenían que hacer? Joder. Creí que tendría unos años antes de tener que lidiar con toda esta mierda, gimió Eiji con ganas de arrancarse el pelo. Akatsuki, porque claro que no iba a tener un buen rato para prepararse. No, ¿por qué iba a pensar que lo tendría fácil? Deberíamos repasar la información que tienes sobre Akatsuki, sugirió Hachi, con aspecto mucho más sereno que el chico. A partir de ahí, veremos qué podemos hacer para averiguar más. En cuanto recupere el control y pueda usar Jutsu, le haré otra visita a Orochimaru, declaró Eiji con un gruñido. Cantará como un canario si sabe lo que le conviene. Les lanzaré ingenio final a muchos. Tendré que entrenar esa habilidad también para reducir el número de sellos manuales. No me arriesgo con ninguno de esos cabrones. Suena bastante innecesario considerando algunos de sus poderes y habilidades. No importa, espetó Eiji. Ya tienen a 2 Jinchuriki en sus manos. Si llegan más, podríamos estar en problemas. Parece que tenemos mucho que planificar, reflexionó Kage mientras su doble asentía. Sí, asintió el chico, y luego se desanimó. Parecía incapaz de contener su frustración, su miedo o su ira ante la situación, por alguna razón. Sí, añadió, mirando a su alrededor y suspirando. Casi agradecía estar atrapado en el paisaje mental, se dio cuenta. Era tan silencioso. No pasaba nada, al menos desde que habían logrado calmar a Tsuchigumo. Solo quedaban las imágenes y un silencio casi permanente, a menos que alguno de ellos dijera o hiciera algo que generara algún sonido. Casi echo de menos el vacío, ¿qué dice eso de mí? Se preguntó Eiji, riendo débilmente. ¿Eiji? Escuchó, sin estar seguro de cuál de los dos estaba hablando. Deberían buscar la manera de ser diferentes. La mayoría de las veces me doy cuenta, pero facilitaría las cosas, ¿no creen? Dijo el chico, con la mirada perdida en el bosque del campo de entrenamiento. El silencio siguió a su pregunta. Además, pueden empezar con la planificación y todo eso, ¿sí? Iré a asegurarme de que Tsuchigumo esté lo suficientemente entretenido por ahora. Claro, Eiji, pero estás
También puedes seguir con los pájaros si quieres, continuó el chico. Creo que ya tuve suficiente con ese proyecto después de los ciervos y esto. Claro, Eiji interrumpió otro de los dobles de Orochimaru. Diviértete. Gracias. Y con eso, Eiji Satou se marchó. La bestia chakra en desarrollo no tardó mucho en darse cuenta de que se acercaba. La criatura se detuvo e inclinó la cabeza hacia él, como curiosa y sorprendida por lo que hacía. Se ve bastante linda. Como un cachorrito enorme, pensó Eiji con una leve sonrisa. Hola, niña, la llamó, como si fuera uno de los perros de la veterinaria. Pensé que te gustaría jugar un rato con alguien. La sonrisa de Eiji se ensanchó al ver a la bestia saltar de un lado a otro con entusiasmo. No solo porque era una vista adorable, sino también porque ese mismo entusiasmo se transmitió directamente a su mente. Por una vez, no se sintió raro. ¿Qué tal si jugamos a la mancha? Eso le hizo parpadear 8 veces. Es un juego. Básicamente, te toco y tú eres el centro. A partir de ahí, tienes que tocarme y entonces yo seré el centro. Y así sucesivamente. Ya sabes, como cazar, pero inofensivo, explicó. En un rincón de su mente, le preocupaba que no fuera nada seguro jugar a semejante juego con Tsuchigumo. Sin embargo, lo ignoró. Recibió un ladrido feliz en respuesta y sonrió. Un rayo cobró vida bajo sus pies y se abalanzó sobre ella. Era una bestia chakra. Después de todo, con paisaje mental o sin él, supuso que era demasiado fuerte para jugar con ella normalmente. Así, Eiji se deslizó justo frente a ella y le tocó una pierna. «¿Eres tú?», anunció, antes de salir corriendo con un ser poderoso y monstruoso persiguiéndolo. A pesar de eso, no pudo evitar reírse un poco. «Oh, Kage se está quebrando», dijo haciendo una mueca. De hecho, asintió Hachi mientras ambos observaban cómo Eiji comenzaba a jugar con Tsuchigumo. Era comprensible, la verdad. Eiji llevaba años trabajando al máximo. Su tiempo libre disminuía cada día y ahora, los acontecimientos seguían ocurriendo, impidiéndole seguir adelante y sin dejarle un momento para recuperar el aliento. No era de extrañar que Satou lo abandonara. Kage miró un poco a su alrededor. No había visto el paisaje mental en todo su esplendor desde que estuvo en la Sala Blanca hasta la llegada de la bestia. Sin embargo, a juzgar por la Sala Blanca, la calidad de la construcción había decaído mucho. Eiji ni siquiera pareció notarlo, lo cual era lo preocupante. El chico parecía creer que su mente estaba perfectamente bien, que había recuperado su antigua gloria y todo eso. Era un buen paisaje mental, Kage estaba seguro, pero considerando cómo debía haber sido antes, probablemente no era ideal. Había menos detalles, menos color e incluso el sol en el cielo falso estaba tenue. ¿Hay algo que podamos hacer?, le preguntó Hachi, y Kage tuvo que detenerse a pensarlo. Sin duda, era algo que debía tomarse en serio. Aunque no le temiera a Eiji Satou tanto como a la muerte, no había forma de que nada bueno pudiera salir de la muerte del chico. Si alguien como él se convirtiera en un ninja desaparecido, las naciones elementales desearían que Orochimaru pudiera dominarlo con su sello maldito. Eiji ya era una fuerza a tener en cuenta tras tan solo 3 años de entrenamiento. ¿Cómo sería a los 20? ¿A los 30? Si para entonces no lo consideraban el dios shinobi, Kage se sorprendería mucho. Había otra opción, menos preocupante pero igual de mala para Kage, y era que Eiji renunciara al mundo. Si la mente del chico se desmoronaba, podría dejar que el mundo se las arreglara solo. Podría decidir quedarse en su paisaje mental hasta que el vacío volviera a reclamar su alma. Ayúdalo a seguir reparando el paisaje mental y trata de aliviarle un poco la carga, decidió Kage. ¿Cómo? No lo sé. Pero debe haber algo que podamos hacer. Si no, ¿quién sabe qué podría pasar? La sombra de Orochimaru no quería ver qué pasaría si Eiji se descontrolaba. Alguien que había sobrevivido al vacío y había traído ese infierno vacío a su mundo no debería correr peligro. ¿Crees que es suficiente cambio?, preguntó Hachi, tras un momento de silencio. Cuando Kage se giró, vio que no había muchos cambios, la verdad. Al menos sin contar la ropa. Hachi ahora llevaba el traje típico de Jounin de Konoha, con el pelo recogido. Sin embargo, seguía sin diadema, lo cual Kage supuso que era lo mejor. Pensaba optar por el cuerpo más femenino que Orochimaru adoptó, pero, eso habría sido incómodo, sí. Al menos para Eiji, asintió Kage. A ninguno de los dos les importaba mucho el género, la verdad.
No estaban seguros de si era porque eran solo un fragmento de alma y una construcción mental o porque al Orochimaru original tampoco le importaba. Después de todo, él fue quien poseyó un cuerpo femenino. Supongo que bastará, decidió Hachi antes de hacer una mueca. Supongo que podemos trabajar en esto. Aunque Eiji no se estresará preguntándose si hemos hecho algo para perjudicarlo. Su mueca se acentuó al oír eso. Kage solo podía simpatizar con ese sentimiento. Era difícil tranquilizar a alguien cuando le aterraba la posibilidad de ser traicionado. Habían progresado, pero con la actitud de Eiji, era probable que siempre quedara una pequeña parte de él que dudara. Sobre todo si seguía bajo presión. Ni siquiera las pocas veces que Eiji podía disfrutar le traían alivio. Ver a sus amigos siempre le producía una punzada de miedo, lo que le hacía preguntarse si podría salvarlos. Nadie tenía garantizada la supervivencia, hiciera lo que hiciera, y eso preocupaba aún más a Eiji. Kage lo sabía. No había escapatoria. Eiji nunca estaría en paz hasta que finalmente acabaran con las amenazas que conocía. Hasta que Madara y Kaguya fueran derrotados, siempre tendría esa espada pendiendo sobre su cabeza. Y eso solo si son los únicos de quienes preocuparse, pensó Kage con ironía. Después de todo, también estaba Pain, pero Eiji se sentía mucho más seguro al enfrentarse a él / ellos. Con el conocimiento que tenía el chico, era fácil entender por qué, pero aún así preocupaba a Kage. Eso, y lo poco que sabían sobre la mayoría de los Akatsuki. Eiji tenía una idea general de la mayoría de sus habilidades, pero eso no era suficiente. Y eso solo si Akatsuki fuera el único de quien preocuparse. ¿Y si había algo más que Eiji desconocía? El propio chico admitió que, en el mejor de los casos, su conocimiento era fragmentario, incluso después de repasar recuerdos y demás en su paisaje mental. Para su disgusto, simplemente no había prestado suficiente atención para recordar la mayoría de las cosas en aquel entonces. Kage no podía culparlo, en realidad, había sido una simple fuente de entretenimiento para él en aquel entonces, por extraño que fuera pensar en ello. Y yo que pensaba que el mundo ya estaba suficientemente loco. Oh, Eiji Sato se golpeó contra un árbol, y el dolor se extendió por su espalda. Sin embargo, no le importó mucho, pues una sonrisa se dibujó en sus labios. Eiji se estaba divirtiendo, en serio, y no recordaba la última vez que había hecho eso por más de unos minutos. Pero aquí, tenía todo el tiempo del mundo. «Vuelve aquí, pequeña mierda», gritó, dando vueltas en busca de Tsuchigumo. Uno pensaría que sería fácil de detectar, ya que sus colores no combinaban bien con el bosque y era bastante grande. Uno se equivocaría, ya que, al parecer, podía cambiar de cuerpo a su antojo. Por suerte, Tsuchigumo no cambió de color, gracias a Dios. Eso lo habría convertido todo en una pesadilla. Pero sí cambió su tamaño al de una ninken normal, lo cual fue suficiente para complicar las cosas. Eiji parpadeó. Espera, ¿por qué busco con los ojos? Se preguntó, antes de casi darse una bofetada. Ya estaba usando el relámpago como si estuviera en el mundo exterior, así que, una sonrisa se dibujó en su rostro mientras cables salían de su bolsa. El hilo viviente y el sentido web serían muy útiles en ese caso. Debería crear juegos para usar los jutsus de todos cuando regrese, pensó Eiji, con el rostro ligeramente decaído. No era que no quisiera volver a verlos, pero y su paisaje mental estaba tan tranquilo y te encontré, exclamó para sí mismo, apartando todos sus pensamientos mientras corría hacia la criatura escondida. Toma, te toca. Gritó al instante cuando uno de sus dedos rozó el sorprendentemente suave pelaje de Tsuchigumo y se alejó con un destello. Un gruñido de fastidio lo siguió de inmediato, acompañado pronto por el de la propia bestia. El juego continuó así, con Tsuchigumo dándose cuenta de su truco y alejándose aún más, haciéndose aún más pequeña, al tamaño de Akamaru. Sin embargo, pronto pareció cansarse y se quedó acostada en un claro del bosque con su tamaño ninken habitual. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó Eiji, sonriendo sin parar. ¿Cuándo fue la última vez que estuve tan relajado?, se preguntó mientras se sentaba contra la espalda de Tsuchigumo cuando ella le dio permiso. Una de sus manos se movió distraídamente para acariciarla entre las orejas. ¿Es esto lo que todos me decían que hiciera? De ser así, había fracasado estrepitosamente en sus intentos de relajarse después de entrenar y demás. Había adoptado aficiones, por supuesto, como dibujar y correr libremente. Probablemente también le ayudaban, pero nunca pensaba solo en eso. Siempre había algún asunto urgente o un problema futuro.
Siempre había algo de qué preocuparse. ¿Por qué fue allí ahora que finalmente pudo dejar ir todo eso? Parpadeando, se giró hacia Tsuchigumo. ¿Fuiste tú? Parecía una posibilidad. Sin embargo, entonces surgió la verdadera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Eiji se sentía tan y despreocupado a su alrededor? Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Bueno, este capítulo fue algo. Me gusta, la verdad, pero no sé cómo reaccionará la gente a lo que está pasando con Eiji. Sin embargo, no estoy demasiado preocupado, ya que más de uno ha reconocido que el pobre necesita un respiro. Por desgracia, hay pocos descansos en este mundo de mierda. Al menos para Eiji. Ojalá tenga unas largas vacaciones cuando la historia termine. Si es que vive para verlo, al menos. Espero que hayas disfrutado el capítulo. Un feliz año nuevo para todos ustedes y sus familias también. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin. Enlace de Discord. Discord.gg. Weblink pregunta al azar. ¿Qué opinas de Tsuchigumo hasta ahora? Admito que es un papel que me preocupa mucho, pero la gente la ha aceptado muy bien, y eso es un alivio. Dato curioso. Este capítulo tuvo un final completamente diferente. Hoy me desperté y pensé, no me gusta, así que cambié casi todo el último cuarto. Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.